economista Carlos de la Torre está en los estudios de Pichincha Universal. Les saludamos y de inmediato iniciamos este diálogo. Liz. Así es, Guacho. Gracias, economista de la Torre. Buenos días, bienvenido. Gracias por estar en los estudios de Pichincha Universal. El presidente de la República ha hecho ya sus observaciones a la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, y la Comisión de Régimen Económico que analiza esta normativa ha sugerido allanarse a 12 de las 13 objeciones presidenciales. A mí me llama la atención una que no ha sido muy promocionada y que tiene que ver con los pagos por demandas internacionales, laudos, etcétera, contra el Estado, que el Ejecutivo propone que se hagan mediante bonos. ¿Cuál es su criterio respecto a esto? Licenia Guachito, muy buenos días con todos quienes nos están escuchando. Primeramente, en términos generales, hasta poder establecer un contexto en el cual explicar este detalle. Es importante notar que muchos analistas, sin importar su tendencia política, su orientación, ortodoxos, heterodoxos, que entienden de estas cosas, claramente han cuestionado esta ley, porque no es de progresividad, no viene a resolver de ninguna manera los problemas por los que está atravesando la economía, y más bien viene a generar nuevos espacios en los que se pueden dar abusos desde diversos sectores. Y justamente este punto es uno que no creo que se lo ha analizado adecuadamente en términos de su alcance. En esta ley se establece la posibilidad, y aquí sí con datos exactos, no como otros analistas cachiporreros del FMI, ni un solo dato para sustentar sus posiciones. En la ley se establece que el gobierno podría pagar deudas pendientes con títulos de deuda pública, y entre ellos CETES, hasta por el 3% del Producto Interno Bruto. Y en el veto parcial se incluye que quienes podrían recibir esos pagos, o qué pagos también se podrían realizar, serían los de laudos arbitrales y demandas judiciales desde el exterior. Esto tiene que entenderse desde la siguiente perspectiva. Este instrumento se lo podía aplicar ya antes, incluso fue muy cuestionado. Yo tuve que responder ante Contraloría porque se utilizaron títulos de deuda pública, pero en cantidades pequeñitas, por ejemplo, para pagar a las universidades que necesitaban liquidez inmediata, y en ese momento no había disponibilidad de caja. Es decir, desde esa perspectiva se puede entender este instrumento. Pero estamos hablando de más de 3,000 millones de dólares que podrían cancelarse con estos instrumentos, es decir, un 3,9 ceros al lado. ¿Cuál es el problema de esto? Que dentro de los títulos de deuda pública están los certificados de tesorería, CETES, que son instrumentos de hasta un año plazo, que su contabilización no entra ni como deuda agregada ni como deuda consolidada, porque los conceptos de deuda se operan sobre una base anual, es decir, aquellos compromisos que se adquiere de un año o más se registran acá, y si bien es también una deuda de corto plazo, no entra en el cómputo general de la deuda pública del país. Pero estamos hablando de 3 puntos porcentuales del PIB. ¿Por qué se está planteando esta posibilidad? Porque en este ejercicio de decirnos que se está reduciendo el déficit fiscal, efectivamente se puede reducir el déficit fiscal por subejecución, que es lo que sucedió en 2018 y está sucediendo en 2019. No se están realizando todos los pagos, simple y llanamente. Y por otro lado, ¿qué quiere decir? Que están quedando muchos actores impagos que no recibieron sus recursos, aun cuando estaban ya devengados sus servicios, sus ventas, y eso estaba presupuestado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al cerrarse cada año fiscal, quedan muchas deudas pendientes, o quedaron en 2018 muchas deudas pendientes y quedarán en 2019, que no entran al presupuesto del siguiente año, quedan ahí flotando, y esto se llama la bola. Y eso tiene que resolverse de una u otra manera. Entonces, del momento que nos dicen que se pretende cubrir estos pagos con títulos de deuda pública, quiere decir que estamos hablando de una bola de al menos 3,000 millones de dólares. ¿Qué son esto que digo? Son deudas que quedaron por ahí. Incluido el pago a los gobiernos pendientes, exactamente, que no entran en el presupuesto del siguiente año. ¿Eso qué quiere decir? Que con los recursos de 2020 no se tiene los medios para poder pagar lo que se dejó impago en 2019. Y eso se viene arrastrando ya de forma importante desde 2018. Eso es lo que está detrás de esta figurita. Pero ahora, al incluir laudos arbitrales o demandas internacionales, quiere decir que las perspectivas de que el país pueda ser demandado por diversos motivos, por ejemplo, por estos procesos
que han sido impuestos desde empresas petroleras, por ejemplo, o determinadas demandas por incumplimientos del Estado en diversos ámbitos, ahora también podrán ser pagados con estos títulos. Eso también es preocupante en el sentido de cuáles son las expectativas de que el país pierda este tipo de juicios en los siguientes meses y años. Eso es lo que nos está diciendo este elemento muy puntual en la ley, y que se incluye en el veto esta posibilidad de pagos de demandas internacionales. Es como que el gobierno se lava las manos frente a las responsabilidades que tiene ahora. Bueno, lo que nos está diciendo es que la perspectiva que se tiene de tener que realizar pagos que superan, pero de largo, al presupuesto, son importantísimas, y lo que se buscaría es utilizar instrumentos que no generen un efecto contable en el nivel de endeudamiento público, aun cuando los títulos de deuda son deuda, pero ya en el registro macroeconómico de deuda agregada, deuda consolidada, si se utilizan certificados de tesorería, no aparecerían estos pagos. No puedo dejar de preguntarle el tema del devengamiento, si bien el presidente de la República lo ha quitado, pero ahí nos querían pasar gato por liebre. Exactamente, ahí viene otra reflexión que se debería hacer. A ver, se plantea vámonos un poquito más atrás, cuando se promulgó el famoso decreto 883, que es un compromiso con el Fondo Monetario Internacional, y que si no se cumple lo que se ha establecido ahí, no se recibirían los recursos definidos en el acuerdo, y por tanto hasta ahí llegaría la economía ecuatoriana. Pero ¿qué pasa? Derogado el decreto 883, luego vamos con la famosa ley de crecimiento económico. Es que si no se aprueba la ley, no llegan los recursos del Fondo Monetario Internacional. Archivada la ley. Y ahora, con este resumen comprimido de la ley, ahora que sí fue aprobada, entonces ahora sí el Fondo Monetario ha dado un visto bueno, un informe técnico, a nivel técnico positivo. Esperamos que dirán las autoridades políticas de ese organismo. Entonces, la primera reflexión que uno hace ahí, bueno, ¿y dónde está la seriedad en este tipo de manejo? Es decir, si es que ya se incumple lo que supuestamente se ha establecido en un acuerdo con un organismo internacional, en teoría hasta ahí deberíamos ir. Pero ¿qué nos dice esto? Que el Fondo Monetario Internacional también juega desde una perspectiva política. A ver, veamos qué logran hacer, pero que esté en la línea de lo que ellos han planteado, lo que sea. Ya cumplen con algo bueno, les damos los recursos. Pero ¿qué es lo que está detrás, desgraciadamente, que estamos mirando? Que en realidad estas leyes están metiendo elementos extraños, o que quizás vienen a generar beneficios muy particulares a ciertos sectores que sí pueden ser de interés del gran capital internacional. Recordemos la ley de crecimiento económico. ¿Cuál era la joya de la corona? Que por suerte no pasó. Era, para decirlo en sencillo, la privatización del Banco Central, entregar a manos del sistema bancario privado nacional. Eso es lo que estaba detrás. Bueno, ahora estaba el tema de los devengamientos para favorecer a un sector en el que tenemos una presencia muy fuerte de capital financiero internacional. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En realidad lo que se busca es eso. Quizás eso es lo que en realidad se busca, y si es que se logra, se reciben los recursos del organismo multilateral. Es una pregunta que deberíamos hacernos. Ahora, el ministro de Finanzas ha dicho que esta ley no alcanza, que tienen que venir más. Consecuentemente, ¿qué se espera? Una nueva propuesta a la Asamblea con características de emergencia, porque tienen que completar los condicionamientos del FMI. Si no, no pasa nada. Bueno, en esta línea vemos efectivamente que falta mucho dentro de esta línea que busca fundamentalmente recursos para la caja fiscal, una línea en el orden de los tributos, pero aquí viene también el enfoque que se está manejando. Desde ciertos sectores empresariales, y digo ciertos porque es un espacio muy amplio, lo que históricamente han pedido es reducción de impuestos y reducción de costos laborales. Pero por el otro lado, las necesidades importantes de la caja fiscal, si es que se atienden estas reducciones, que de hecho se las están haciendo, por ejemplo, con la famosa ley de fomento productivo de hace un año, exoneración del impuesto a la renta para las nuevas inversiones, en algunos casos hasta por 20 años. 20 años, ya, loca. Con una caja fiscal raquítica que por el otro lado requiere de recursos. Entonces ahora sí apliquémosles impuestos a las mayorías. Aquí está los impuestos a los sistemas digitales, que los va a terminar pagando. Eso vamos a terminar pagando
todos o casi todos a cuenta de favorecer a estos sectores. Entonces, ¿qué es lo que se va a buscar más adelante? Insistir en esta lógica perversa de seguir exprimiendo el bolsillo de la gente. Aquí quiero poner otro detallito que no se lo ha analizado, creo, con suficiente profundidad. Se están aplicando estos impuestos que son indirectos, es decir, se deja de lado los impuestos directos, impuesto a la renta, que eso sí pueden establecerse de forma progresiva. Se pone ahí un adornito con esto que tienen que pagar el 0,1%, 0,2%, 0,3% en función del nivel de ventas de las empresas. La contribución de las empresas. Pero por el otro lado ya pasó un elemento que es importante, se llama el drawback técnicamente, que es la devolución de impuestos a los exportadores. Ya. Este concepto es correcto en el sentido de que los exportadores tienen que exportar a los precios reales de su operación y no deberían en su precio exportar los impuestos locales. Entonces, en todos los países, y aquí se venía haciendo desde antes, se devuelve algunos de los impuestos en los que incurren los exportadores en función de la capacidad que tiene la caja fiscal. Cuando yo estuve en funciones, efectivamente hubo una presión importante desde el Ministerio de Comercio de ese entonces para incrementar este valor de devolución. No había ningún problema. ¿Cuál fue la condición que se puso y se empezó a trabajar en ello con el Banco Central del Ecuador? Que se les devuelva los impuestos a los exportadores, pero por dólar ingresado a la economía. Porque aquí hay que tener en cuenta un detalle. De estudios realizados en el Banco Central del Ecuador y con algunas otras carteras de Estado, en años anteriores se determinó que dependiendo de los sectores económicos, en algunos casos estaban trayendo apenas el 30% de los dólares registrados en exportaciones, los dejan afuera, en cuentas de fuera. ¿Por qué? Porque muchos exportadores también son importadores y realizan otros pagos desde afuera, eludiendo el impuesto a la salida de divisas. Entonces, ¿qué sentido tiene impulsar exportaciones que no traen los dólares a una economía dolarizada? Más bien al contrario, está muy bien devolver estos recursos siempre y cuando esos dólares entren. Eso no está así definido en la ley. Entonces, la mayoría de ecuatorianos pagaremos más impuestos para poder cubrir este tipo de actividades que no están generando el beneficio que deberían al país. Economista de la Torre, usted acaba de mencionar que nos van a pasar la factura a los ciudadanos, por ejemplo, en el caso de las aplicaciones digitales. Se dice ya que se va a cobrar a través de las tarjetas de crédito a quienes usan estos servicios digitales, no a las empresas que los proveen, sino al ciudadano como tal a través del IVA cuando usted paga, ¿verdad? Eso es directamente el costo al usuario. Exactamente, es decir, aquí el agente de retención se vuelve el intermediario financiero, es decir, desde la perspectiva de las empresas proveedoras, esas quedan totalmente al margen de esta operación, es decir, en ningún caso se podría establecer ni la más mínima posibilidad que parte de ese impuesto pueda ser cubierto desde el proveedor, es decir, aquí queda totalmente fuera el proveedor y eso también facilita las cosas en el sentido de que no se generaría ningún tipo de ninguna situación complicada con los proveedores internacionales, que inclusive en determinados casos hasta podrían poner demandas internacionales desde considerando que el Ecuador ha firmado diversos acuerdos internacionales que favorecen los intereses del capital transnacional, es decir, hasta en ese sentido quedaríamos como país libres de ese tipo de situaciones, pero por otro lado con un pago de un impuesto administrado directamente desde los intermediarios financieros. Ahora, abordemos un poquito el tema de la monetización de activos, porque el gobierno apunta a eso, porque ¿de dónde va a sacar todos los recursos que plantea, inclusive la propia Proforma, ingresos por 2.000 millones de dólares que dice que son permanentes, que insistieron inclusive en la aprobación o en la devolución de la Proforma presupuestaria? ¿Vamos hacia la privatización o la concesión? Bueno, en esta lógica de buscar recursos de donde sea independientemente de un manejo económico, porque aquí hay que distinguir lo que es un manejo contable, que es decir, busquemos ingresos, reduzcamos gastos, otra cosa es un manejo económico que es mucho más amplio e integral, es decir, hagamos lo que se tenga que hacer para que la economía crezca, la producción crezca, el empleo crezca, se desarrolle el país, es decir, no estamos en esa línea. En esta otra puramente contable, fiscalista, evidentemente la necesidad de recursos para la caja fiscal obliga o genera esa presión de que de algún lado hay que sacar esa plata que no va a haber.
por otros medios. Entonces ahí es donde aparece la monetización, que se junta también con otros intereses, con los intereses de los que podrían hacerse cargo de estas empresas, esas empresas públicas, pero a la larga con esos recursos lo que se logra es comprar un poquito de tiempo, es decir, salvar los muebles, como se dice popularmente, durante el año 2020, salir más o menos mal, pero no tan mal. Y bueno, ¿qué pasa cuando ya se haya monetizado todos esos activos? ¿Qué pasará 2021 y más adelante? Eso ya será problema de otro gobierno. Eso también es un manejo de la economía totalmente irresponsable, es decir, salvémonos nosotros y el resto allá. Economista de la Torre, en la disposición o la observación número 11 que hace el Ejecutivo dice lo siguiente: a la disposición transitoria 13ª corrige una cuestión de forma en cuanto a la referencia del artículo a reformar sobre provisiones para el pago de desahucio y jubilaciones patronales y su vigencia a partir del 2021. ¿Esto cómo se debe entender? Bueno, ahí sí tendríamos que entrar en términos gramaticales para entender el sentido, pero lo que debemos comprender es que el artículo original que viene a ser corregido también apunta en liberar en cierta medida el peso al sector privado de lo que corresponde a la jubilación patronal, porque siendo este un derecho adquirido muchos años atrás en el sistema laboral ecuatoriano, no ha sido cumplido a cabalidad y es otro de los espacios característicos en el cual los empresarios siempre han buscado bajar sus costos y bajar los requerimientos de recursos que ellos tendrían que provisionar para poder atender este derecho laboral. Pero no es que se elimina el pago. No, simplemente entiendo que es una corrección para que se entienda exactamente el artículo propuesto en la ley. Y volviendo al tema, Washington, volviendo al tema de las telecomunicaciones, en esta observación del presidente de la República, él elimina esta obligación que tenían las telefónicas de reinvertir en zonas alejadas, rurales, en carreteras. Y esto beneficia igual a las empresas telefónicas porque no tienen esa obligación. No tienen esa obligación, pero por otro lado dice que la autoridad de telecomunicaciones indicaría dónde tienen que hacer las inversiones de aquellos recursos que deberían entregarle al Estado por el uso de el espectro radioeléctrico. Entonces aquí viene también otra reflexión en ese sentido. No es que las empresas privadas, en este caso telecomunicaciones, ellas en función de su operación, ellas son las únicas responsables de saber qué es lo que hacen o no hacen con sus recursos. Esa es la primera reflexión. La otra viene a parecerse de alguna manera con algo que sucedió en México en los años 90 cuando se privatizó la empresa telefónica mexicana. Ojo que era un monopolio natural en ese entonces, y en esta lógica privatizadora de los años 90 en América Latina se llegó a un problema que estaba en el sentido de que por la búsqueda de beneficio empresarial, la empresa telefónica, o en este caso en general los operadores de telecomunicaciones, no necesariamente invertirían en aquello que se necesita desde la perspectiva del desarrollo económico y social de los países. Por ejemplo, invertir instalando más conectividad en áreas rurales que no son rentables, por ejemplo. Entonces, desde esa lógica privatizadora, años atrás, en el caso de México, se planteó por ley la definición de áreas de inversión para la telefónica desde las autoridades estatales de telecomunicaciones. Entonces, más o menos viene a ser en esa línea. Pero ahora también hay que preguntarse qué capacidad tiene la autoridad nacional de poder actuar independientemente de los intereses de las empresas de telecomunicaciones para que esas disposiciones de a dónde dirigir los recursos sean las más adecuadas desde el desarrollo económico y social. Si ahora estamos mirando que hasta las leyes están siendo acomodadas en función del interés privado. Entonces, esto no es ninguna garantía de que efectivamente las telecomunicaciones orienten sus recursos, estos recursos que podrían dirigirlos en vez de que vayan a la caja fiscal, puedan dirigirse hacia una inversión que realmente beneficie a la sociedad. Una última cosa, economista, nos llama a preguntar un oyente si se aprobó o no esto del buró de crédito para deudores, que tenía que ver con eso de sacar del
No, La central de riesgo. la central de riesgo. Bueno, no está, al menos, no está No. en el veto, tendríamos que releer completamente Ahí solo está lo que tiene que la ley ser aprobada crédito por la educativo. Asamblea. Sí, Por sí, ejemplo, porque en estoy ese- buscándola, tampoco la En encuentro. ese caso, por ejemplo, lo que se propone aquí es un poco ayudar a los estudiantes, ¿no? Pero en este veto, o la propuesta del Ejecutivo dice, plantea que el beneficio se amplíe para aquellos que hayan firmado convenios de pago hasta 3 años antes de la entrada en vigencia de la ley. Eso sería una ley retroactiva. Ya, sí, pero en este caso más bien es positivo en el Ujú. sentido de que lo que ya estaba establecido en la ley, que podemos decir son el punto positivo, Ujú. es el anzuelo, como se llama popularmente. Tapado. Más bien es positivo en el sentido que amplía el universo de quienes pueden beneficiarse, en este caso, de una remisión frente a unos créditos que no pudieron cubrirse por circunstancias bastante complicadas en términos individuales de estos estudiantes. Entonces, en ese sentido también el no registro de deudas en el buró de crédito también es conveniente en la medida de que estos actores no van a tener esa mancha en su expediente crediticio que podría perjudicar luego si es que quieren desarrollar emprendimientos o actividades que involucren contratación de créditos en el sistema financiero nacional. Entonces, en ese sentido, algo hay que de ver positivo. exactamente cómo quedó, pero es lo positivo de esta ley, ¿sí? Ujú. Muy bien, gracias, economista de la Torre, por haber atendido esta invitación. Carlos de la Torre, exministro de Finanzas, estuvo aquí en los estudios de Pichincha Universal. Vamos a la pausa. Muchas gracias también. Gracias.